Bueno, ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo me les va? Bienvenidos a clase, bienvenido Héctor, bienvenida Milena, bienvenido Steven, bienvenida Vicky. Eh, pues qué bonito tenerlos acá. Ahorita en un ratico yo creo que empiezan a unirse los demás que también estaban interesados en asistir a la clase. Bueno, nosotros la clase anterior estuvimos viendo la primera parte de lo que era la psicología, vimos que pues estuvimos hablando que la psicología es una ciencia, ¿cierto? Esta ciencia es una de las tantas ramas de las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, hola Yurani, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Yurani es una de nuestras ex estudiantes. Ella se Hola, graduó profe, buenas ya noches. en diciembre del año Qué pasado alegría estar por aquí, y recordando viejos tiempos. a Qué recordar emoción. viejos tiempos, sí, Sí, que dijo la que misa es la quería mejor, la mejor. recordar. Entonces, ustedes que son nuestros estudiantes en este momento, como ustedes se pueden ver, nosotros no nos olvidamos de nuestros muchachos. Ustedes siempre van a seguir presentes para nosotros y cada vez que tengamos la oportunidad, vamos a seguir compartiéndoles estos links para que se puedan unir a las clases, como para que recuerden, porque si han habido clases que de pronto ustedes han dicho, oiga, me gustó esa clase que yo en algún momento vi con la profe, pero se me olvidó, se les van a seguir volviendo, o sea, les voy a seguir enviando los links después que ustedes se gradúen, van a seguir recibiendo los links, van a seguir siendo invitados, porque pues van a seguir siendo parte de este bonito equipo que hemos construido. Entonces, ¿listo? Siempre se les recuerda con muchísimo amor. Bienvenida, Yurani, nuevamente. Qué lindo otra vez tenerte acá. ¡Qué felicidad! Gracias, profe, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, a los chicos que están ahí, de verdad que es una gran profesora. De verdad que uno sale con muchas enseñanzas de ella. Por dicho, valoren cada minutico, cada horitas que están con ella, disfrútenla, aprendan mucho de ella, que tiene mucho conocimiento para ustedes. De Ay, verdad qué que sí. bonita. Bueno, entonces, muchachos, vamos entonces con nuestra clase del día de hoy. La clase pasada nosotros estábamos, como les estaba diciendo, nosotros empezamos a hablar sobre lo que es la psicología. La psicología es una de las tantas ramas de las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ciencias sociales, precisamente su nombre lo dice, habla acerca de la cuestión social, lo que es la sociedad. Y hay ciencias que se van a encargar de estudiar a la sociedad de diferentes maneras. Nosotros ya vimos la antropología, vimos lo que era la sociología, vimos la politología, vimos filosofía, vimos unas ramas de las humanidades que también tienen que ver mucho con la cuestión social. Y hoy vamos a continuar con una de las tantas, además de la economía también, vimos también el derecho y hoy estamos trabajando nuestra segunda clase sobre psicología. La primera clase vimos que la psicología es una ciencia social que se encarga de estudiar ¿qué? El comportamiento humano y los procesos mentales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comporta una persona y cuáles son los procesos mentales de esa persona? Entonces, estuvimos hablando de cómo fue que nació la psicología. Dijimos, listo, la psicología nació básicamente en Grecia. ¿Por qué? Porque dijimos, Grecia es el punto de partida de muchas cuestiones, ¿cierto? O sea, en Grecia nace la filosofía, nace la antropología, nace la sociología, nace la política. Muchas de las ciencias sociales van a tener un punto de partida en Grecia. Y hay algunos grandes pensadores, hay algunos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles,
que son como los más renombrados, pero de ellos salen otros tantos. Entonces, dice que cada uno de ellos empieza a nombrar cómo es la cuestión del alma, ¿cierto? Porque empezamos a hablar del alma también, no solamente a nivel de filosofía, sino también a nivel de psicología, ¿cierto? Empezamos a describir el alma. Yo les voy a compartir pantalla. Bueno, ahorita les comparto pantalla, porque ya a partir de lo que vimos la clase anterior, vamos entonces hoy, ya hablamos de la historia, ¿cierto? ¿Por qué era importante conocer la historia de la psicología? ¿Por qué es importante conocer la historia de la psicología para poder ya hablar, para poder ya meternos en el cuento de algo que se llaman, vamos a ver hoy, las disciplinas de la psicología? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de las disciplinas de la psicología, ¿a qué estamos haciendo referencia? Resulta que las disciplinas de la psicología me van a servir para organizar, eh, para organizar la psicología de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, no toda la psicología, o sea, la psicología va a estudiar el comportamiento y los procesos, digamos, mentales, ¿cierto? Pero esas ramas, esas disciplinas van a centrarse de manera específica en los comportamientos y en esos procesos mentales de las personas, ¿cierto? Entonces, unas se van a ir como por el comportamiento, digamos, de las personas a nivel clínico, ¿cierto? Que en este caso sería como a nivel de salud. Otras se van a centrar en el comportamiento y los procesos mentales de una persona en cuanto a la cuestión educativa. Otras y al comportamiento de las personas en el trabajo. Otras se van a encargar de estudiar los comportamientos y los procesos mentales de la sociedad, y así, ¿cierto? O sea, se van a organizar por grupitos. Voy a parar la cámara porque es que se empieza a congelar y entonces empezamos a tener problemas acá para la grabación y se me daña todo esto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar de algunas de las disciplinas de la psicología. ¿Quiénes han escuchado hablar de algo que se llama, por ejemplo, la psicología? Hay una que es como la que trabaja uno, que voy a ir al psicólogo, que es la psicología clínica. ¿Alguien ha escuchado hablar de la psicología clínica? ¿O la han, pues quizás no la hayan vivenciado, pero la han escuchado? Yo la escuché hace un año. Hace un año, ¿por qué, Steven? Estás silenciado, apagaste el micrófono. Que yo fui hace un año, duré 6 meses en un proceso psicológico por unos problemas que yo tenía acá, entonces me afectó mucho. Yo dije, listo, voy a empezar a ir. Fue cuando empecé a ir al psicólogo. Estuve en un hospital que queda por lado del Pepe Sierras, al frente de la clínica El Nogal. 6 meses duré allá y no quise volver más. Muy bien. Muy bien. ¿Tienes idea? ¿Tienes idea? Los que hemos tenido que estar en esos procesos de psicología, en esas clínicas, que yo también tuve que pasar por ello, uno conoce algunas cosas, ¿cierto? Generalmente cuando pasan cuestiones donde estamos padeciendo de situaciones de estrés y que nos manda, por ejemplo, a tener ansiedad, a tener depresión, crisis de pánico, riesgo de suicidio, nos mandan
a esas clínicas psiquiátricas donde vamos a tener que enfrentarnos a esto que se llama la psicología clínica. Entonces, primero vamos a hacer una diferencia entre lo que es la psicología y lo que es la psiquiatría, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de psicología, la psicología va a estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales. Ya lo habíamos dicho o lo hemos venido diciendo desde la clase pasada. Entonces, vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de los pensamientos, del aprendizaje, de las relaciones, ¿cierto? En la psicología se tienen que usar algo que se llaman las terapias psicológicas. Entonces, cuando hablamos de la terapia psicológica, es porque se tiene que, el psicólogo va a hablar con el paciente, le va a poner unos ejercicios, le va a dar unas estrategias que debe poner en práctica, que son estrategias mentales. Sin embargo, el psicólogo no receta medicamentos. Solamente el psicólogo va a abordar el problema emocional, va a abordar problemas sociales, va a hablar de problemas educativos o los va a abordar o problemas, digamos, mentales que sean leves, que sean moderados. Pero, ¿qué va a pasar con la psiquiatría? La psiquiatría, en este caso, no es una de las ramas de las ciencias sociales, sino que la psiquiatría es una rama, pero de la medicina. Ya es diferente. ¿Por qué? Porque la psiquiatría va a diagnosticar y va a dar el tratamiento a trastornos mentales, pero estos trastornos mentales ya son graves. Entonces, para poder recibir el título de psicólogo, yo estudio psicología, que es una carrera que se llama psicología. Mientras que para estudiar psiquiatría, primero yo tengo que estudiar medicina y luego debo hacer una especialización en psiquiatría. ¿Por qué? Porque el psiquiatra debe medicar. ¿Qué tipo de medicina debe dar un psiquiatra? El psiquiatra debe medicar antidepresivos, el psiquiatra debe medicar ansiolíticos, el psiquiatra debe medicar con antipsicóticos o algo que se llama la quimioterapia. ¿Listo? ¿Qué será todo eso pues que me acaba de decir la profesora? ¿Qué es esa vaina de antidepresivos? Vamos a ver, ¿alguno de ustedes ha tenido situaciones donde a algún familiar le hayan formulado psiquiátricamente alguna medicina? Por parte de mi papá, sí, mis otros dos hermanos. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ellos sí tuvieron que estar en la Medicado. clínica, en la clínica La Paz, donde llevan a las Ush, personas que sufren de eso. exactamente. Exactamente. Acá Acá en en Bogotá hay Bogotá varias hay varios clínicas y tres con séptima. Hay otra que es la que mencionó por ahí Steven. O sea, hay mentales que son pues difíciles, que son complicadas. Digamos, la esquizofrenia, lo que es, por ejemplo, el trastorno de bipolaridad, por ejemplo, las depresiones, lo que son las crisis de pánico. eh, bueno, listo. Ya vamos a hablar de todo eso. Em, bueno, entonces...
Entonces, estábamos diciendo cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. Entonces, estamos hablando que el psiquiatra debe recetar unos medicamentos, ¿cierto? Esos se conocen como medicamentos psiquiátricos. Cuando hablamos de los medicamentos psiquiátricos, son medicamentos especiales, como acabamos de decir, que se recetan para ayudar a tratar problemas mentales. ¿Listo? Entonces, digamos, los antidepresivos que estuvimos nombrando ahorita. Entonces, ¿para qué son esos antidepresivos? Su mismo nombre lo dice, para tratar la depresión, ¿cierto? ¿Por qué? Pues obviamente no solamente van a tratar la depresión, también pueden tratar la ansiedad. Resulta que nuestro cerebro produce unas sustancias químicas, pero a veces esas sustancias químicas se van a disparar, van a crear como unos desórdenes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen esos medicamentos? ¿Qué hacen esos antidepresivos? Equilibrar esas sustancias químicas del cerebro. ¿Cuáles son esas sustancias químicas que se dan en el cerebro? Algo que se llama la serotonina y hay algo que se llama la dopamina. ¿Para qué me sirven esas sustancias químicas del cerebro llamadas serotonina y dopamina? Pues porque, porque la serotonina y la dopamina son las que influyen en mi estado de ánimo. Entonces, si yo estoy triste, eso es serotonina y dopamina. Si estoy feliz, eso es serotonina y dopamina. Entonces, resulta que hay veces ya es algo anormal. La persona tiene problemas de serotonina y dopamina porque ya la tristeza es muy profunda. La persona vive todo el tiempo triste, o sea que está teniendo problemas con esas sustancias químicas de su cerebro. Entonces, ¿por qué sé que una persona está sufriendo de depresión? Precisamente por eso, porque vive muy triste, porque ya es una persona que no tiene energía, no tiene ganas de hacer nada, porque la persona empieza a perder interés por la vida, porque los pensamientos son todo el tiempo muy negativos. Eso es lo que pasa con una persona que está sufriendo de depresión. Entonces, generalmente los medicamentos que más recetan, ustedes le preguntan a una persona que esté sufriendo de depresión y que esté en estos procesos psiquiátricos y generalmente les mandan un medicamento llamado fluoxetina, sertralina o escitalopram. Entonces, esos son de los que son para mantener como la serotonina y la dopamina como muy nivelados. Voy a mostrarles un video para que comprendan qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos viviendo ciertas situaciones en las cuales las sustancias químicas. Todos hemos vivido situaciones de estrés, ¿cierto? Y yo sé que hay, pues, ustedes que han tenido pues el tiempo para conocer un poco de mí, que hemos compartido cositas con Yurani también, pues ya un poco más. A pesar de ser la profesora y a pesar de tener ahorita de verdad, le agradezco mucho a la divinidad Padre Madre, a, a mis ancestros, a la vida, al universo, que me hayan permitido en este momento tener, esto es un don para mí, poder compartir con ustedes este conocimiento. ¿De dónde saco todas estas cosas, este poder para compartir con ustedes y poderlos orientar? Realmente yo siento que es más Dios obrando en mí, más que yo, porque yo soy simplemente una humana, ¿cierto? Una humana más, que estoy solamente al servicio de mi creador o de mi creadora. En algún momento de mi vida, yo tuve unas situaciones complicadas en las cuales caí en una depresión compleja.
Durante ese tiempo que estuve en esa depresión, yo tuve que también asistir a esas clínicas. Porque conozco de la clínica de la 73 con séptima, porque yo tuve que estar allá. Eh, ¿Por conozco la clínica de La Paz? Porque a mí también me tocó estar allá. Jamás me dejé internar en la clínica de La Paz. Jamás. Le tenía pánico a esa clínica. Porque yo veía que las personas internas en la clínica de La Paz vivían dopadas. Las mantenían totalmente dopadas. Yo no los veía caminar por los pasillos así de... Entonces a mí me tocó, a mí me tuvieron que internar un tiempo porque yo empecé con crisis de pánico. Yo no sabía qué carajos me estaba pasando. Y esto nos puede pasar a cualquiera. Yo simplemente trabajaba en Bosa Atalayas en un colegio distrital. Yo dictaba inglés, le dictaba inglés a los chicos de noveno, décimo y 11. Y pues nada, o sea, yo estaba supuestamente llevando una vida muy normal. Cuando un día yo me levanto y yo empiezo a sentir como una cosa así en mi pecho, como angustia, que yo decía, no, eso parece como si tuviera un presentimiento que algo malo va a pasar. Yo no me explicaba qué sucedía. Y con ese vacío en el estómago, una cosa terrible. Pero pues yo dije, no, pues eso me va a pasar, o sea, eso ya pasó el primer día y todo el día estuve así, no me pasó. Al día siguiente me vuelvo a levantar, la misma situación, me sudaban las manos, esa angustia, ese miedo, una cosa tremenda. Yo llego al colegio, estoy con mis estudiantes dictando clase y yo estaba ahí dictándoles, estaba presentándoles también hay unas diapositivas cuando de la nada, miren, fue una vaina que yo no me explico, o sea, fue una cosa, yo de la nada empecé a llorar, o sea, el llanto no me dio tiempo, empecé a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y empecé a temblar y, o sea, me daban las manos, me temblaba el cuerpo, una cosa así, pero tremenda, era una cosa terrible. Que los pelados quedaron, profe, está bien, llamaron a las otras dos profesoras de inglés, ellas me ayudaron a salir, yo les decía, no sé qué me está pasando, no entiendo qué me está pasando. Eso fue como un viernes. El sábado me levanto por la mañana, la misma cosa, pero entonces el sábado pues yo me voy a visitar a mi hijo, llego a la casa de mi papá, está mi hijo, está mi papá, está mi cuñada, mi hermano había salido, yo en ese tiempo pues convivía con alguien, entonces mi pareja en ese tiempo, él también estaba trabajando y yo estaba ahí con mi hijo cuando de repente lo mismo, empiezo yo con esos nervios, el llanto desesperado y la cosa es que se me empieza a torcer el cuerpo, se me empezaron a torcer las manos así y empiezo como a quedar así torcida, se me empieza como a torcer acá la boca y no podía hablar, yo era así, o sea, como cuando le pasa a las personas que le están dando como epilepsia, algo así, una cosa terrible, muchachos, o sea, fue una cosa tremendo, fue tremendo. Entonces me tuvieron que llevar al médico, ese mismo día me llevaron de urgencias, que qué pasaba, me dieron no toca llevarla, me dieron la orden para la clínica de La Paz, que tenía que empezar con psiquiatría y con psicología a ver qué pasaba. Entonces el lunes, pues mi hermano me llevó, mi papá me llevó y allá pues el médico, la doctora que me atendió, preciso estaba con ella cuando, ¡pum!, me da una crisis de esas. Y la doctora dijo, le está dando una crisis de pánico. Eso son crisis de pánico, no sé qué. Y me mandaron a un programa
para que ustedes lo conozcan si en algún momento algún familiar le llegan a mandar un programa de estos. Ese programa se llama el programa de Clínica Día. La Clínica Día es que te hacen ir todos los días a la clínica psiquiátrica en un horario de 8 a 12 del día o a 1 de la tarde. Durante esas horas que tú vas a estar allá interno, vas a estar haciendo unas terapias, psicoterapias. Entonces, te va a ver el psicólogo, te va a ver el psiquiatra, te va a ver trabajo social y te va a ver terapia ocupacional. Te van a ver 4 especialistas. El psiquiatra es el que te va a medicar, entonces te empiezan a hacer como un seguimiento, bueno, y cuáles son sus episodios de estrés, entonces tú tienes que empezar a contar prácticamente toda tu historia desde niño, a ver qué es lo que dan por allá con el chiste, qué es lo que está pasando. Todos esos medicamentos que les acabo de nombrar, que les estaba diciendo, fluoxetina, me la recetaron, sertralina, me la recetaron, escitalopram, me lo recetaron, diazepam, me lo recetaron, lorazepam, me lo recetaron, clonazepam, me lo recetaron, y hay otros que no me recetaron. Todo eso porque me empezaron a mirar, trataron de Casi hacer acaba un con la cuadro. farmacia, profe. Dime. Casi armó una farmacia. Sí, pero entonces la cosa es que me daban unos y a mí me cogían peor como las cosas, o sea, me ponían a temblar, me daban vómitos, o sea, entonces me cambiaban por otros y por otros y por otros, hasta que me daban, me tuvieron bastante con clonazepam. El clonazepam es muy fuerte. Le mandan a uno unas gotas y dicen, esto es por un tiempo porque hay riesgo que la persona quede adicta a ese medicamento. Entonces, ese clonazepam, no, eso es horrible porque eso lo deja a uno loco. O sea, queda uno todo... Entonces, a mí me tenían con eso, ya después yo entré a trabajar con American Schoolway y pasaba que yo a veces, yo listo, llegaba normal a clase, yo estaba relajada, estaba tranquilita y estaba acá yo en el tablero explicando y de repente la mano izquierda me empezaba a temblar. Y para mí, el que me temblara la mano izquierda, eso era crisis de una. Entonces yo sentía que la mano izquierda me empezaba a temblar y yo empezaba a sudar y eso era fijo que yo terminaba en el piso con el cuerpo totalmente torcido. No podía, o sea, las manos eran así, yo no podía separar los dedos, los músculos contraídos, me tenían que hacer masajes para poder estirarme los músculos, la cara era así, o sea, era tremendo. Yo casi ya no podía salir sola. Entonces, en una de esas tantas terapias que nos hacían allá en ese programa de Clínica Día, una de las veces, una psiquiatra, allá los días jueves, todos los familiares tenían que asistir a acompañar a sus pacientes, a sus familiares, para que ellos supieran cómo estaba siendo el proceso de sus familias. Entonces, en uno de esos, la psiquiatra empezó a explicar a los familiares qué era lo que le ocurría a los pacientes en el cerebro para que se dispararan esos triángulos de ansiedad, de depresión, de todo lo que nos pasaba. Y de ahí fue que yo aprendí, o por esa psiquiatra fue que yo conocí este video que les quiero compartir. ¿Listo? Entonces les hago una introducción y les comento qué fue o de dónde es que más o menos también yo conozco estas cosas, porque pues también es válido que sí, o sea, pues yo acá de pronto soy quien está orientándoles este proceso, pero también es válido entender que esto nos pasa a todos.
Acá ninguno es perfecto, nadie tiene la perfección, ¿cierto? A todos nos puede pasar de todo. Y yo ahorita, pues miren, estoy muy agradecida con la vida, con, como les digo, la divinidad, Padre, Madre, que realmente tuve la oportunidad de darme una oportunidad a mí, yo misma, de amarme a mí, de creer en mí, encontrarme conmigo misma para poder hacer un proceso de sanación muy bonito, pero también agradezco este proceso difícil que de pronto tuve que vivir porque era simplemente un paso dentro de mi vida que tenía que conocer, porque gracias a esos pasos complicados de mi vida, todo eso ha hecho esta mujer que soy ahorita y es gracias a ello que tengo cómo dar de mí a otras personas. ¿Ven? Entonces por eso en este momento se los puedo compartir. Y lo comparto abiertamente porque la verdad, esto es una situación que para nada es avergonzante. No me enorgullezco, pero tampoco me siento como, ay, qué pena contarlo, no. ¿Por qué? No es que a partir de esto yo no sé quién más puede aprender y en este momento los que están aprendiendo son ustedes. Entonces, ahora sí cierro este paréntesis, esta introducción a este video y ahora sí vamos a ver el video. Se los voy a... Entonces, bueno, ya hablamos de lo que eran los antidepresivos, vimos también el video. Para entender un poquito más este triángulo de la salud, vamos a hablar también de algo que nombramos que eran los ansiolíticos. Ansiolíticos, su mismo nombre lo dicen, ansiolíticos, ansiedad. Entonces el ansiolítico va a hacer que la ansiedad disminuya, esos momentos de nerviosismo, de estrés. Entonces el ansiolítico va a actuar en el sistema nervioso. Entonces, si actúa en el sistema nervioso, la persona va a estar más tranquila. Entonces sirve para manejar lo que llamamos las crisis de pánico, los trastornos de ansiedad, para que las personas puedan dormir cuando sufren de insomnio. Entonces, los que yo les mencioné hace un rato, lo que es el diazepam, el lorazepam, el clonazepam, pero esos ansiolíticos se tienen que utilizar muy poco tiempo porque, como les decía, pueden hacer que las personas se vuelvan dependientes. Y lo que son los antipsicóticos, lo mismo. Si hablo de antipsicóticos, van a trabajar la psicosis. ¿Qué tipo de psicosis? Las psicosis son los trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque van a hacer que se controlen las alucinaciones, los delirios, esos pensamientos como desordenados que una persona puede tener, ¿cierto? Eh, las personas tienden a perder como no sé, pierden el sentido, pierden como la realidad, ¿cierto? Entonces, digamos, una persona con esquizofrenia, que a veces nosotros escuchamos hablar de la esquizofrenia, entonces la esquizofrenia generalmente es una persona que oye o que ve cosas, escucha voces, ¿sí? Delira, es decir, que va a creer cosas falsas, va a pensar que lo están persiguiendo, va a pensar que tiene poderes especiales, todo eso puede generar eh, esta situación de delirio, ¿cierto? La persona de pronto habla de manera rara, como ilógica, ya no quiere compartir con los demás, es decir, se va a aislar, va a perder como el interés en las cosas. Perdón, ya les voy a enviar el link nuevamente. Estábamos diciendo que, bueno, estábamos hablando sobre lo que era la esquizofrenia, ¿cierto? Entonces, con personalidad, ¿no? Porque es que a veces dicen, ah, es que tiene doble personalidad. No. En el caso de la esquizofrenia, no.
Ahora, es diferente a cuando hablamos del trastorno de bipolaridad. ¿Qué pasa? El trastorno de bipolaridad sí sucede que hay cambios como de ánimo en la persona. Entonces la persona puede estar feliz o puede tener algo que los psiquiatras llaman manía. La manía es cuando la persona está muy eufórica. Entonces está así, mejor dicho. Y de repente está triste. Se pone depresiva. Entonces es una persona bipolar. Entonces, la persona que tiene esa cuestión de manía, es decir, que está muy eufórica, va a hablar mucho, no va a dormir, va a sentirse como, oh, yo soy invencible. Entonces, de lo invencible va a hacer cosas como por impulso. Mientras que cuando ya pasa la fase de depresión, entonces va a sentirse que no vale nada, va a llorar, no va a querer hacer nada. Entonces, cuando una persona pasa por una situación de trastorno de bipolaridad, no es que esté, no es como cambios de ánimo que pueden ser normales. Ya esto es algo crítico, ¿cierto? Porque es que el cambio de ánimo puede ser súper, súper rápido. O sea, primero yo estoy acá, ¡eh! De repente no valgo nada, soy una miserable. Entonces, venga, y esta vieja que, pero está loca, luego nos estaba riendo hace un momentico. Entonces, eso es la cuestión de la bipolaridad. O hay otro que es cuando se habla de lo que son los trastornos de depresión, ¿cierto? Entonces, la depresión es cuando una persona, pues una cosa es que uno esté triste unos días, pero ya cuando la tristeza es intensa, la persona ya va a tener afectaciones en su vida, porque la persona ya no va a tener energía, se va a sentir totalmente cansada, no va a tener interés en nada, o sea, ya si antes le gustaba salir a nadar, entonces ya no tiene interés en nadar, la persona ya no va a poder dormir, o por el contrario, va a querer dormir mucho, puede pasar cualquiera de las dos. O sea, se los estoy diciendo para que ustedes piensen si hay alguien en su familia, porque ahorita lo que más se ha disparado es la cuestión de la depresión. Si conocen a alguien así como que tiene estos cuadros, ojo, pueden tener, una persona con depresión puede tener unos pensamientos muy negativos, incluso suicidas. Entonces, una persona con pensamientos suicidas puede estar mirando, se puede empezar a autolastimar. Entonces, son personas que empiezan a cortarse, personas que se golpean solas, personas que se hablan feo, personas que dicen es que soy una porquería, es que yo no sé qué, no las escucha la forma como se tratan a sí mismas. Y van a llorar mucho sin tener razones. Van a llorar mucho, pues obviamente si tiene depresión, todo va a hacer que llore. Entonces, cuando una persona está sufriendo de depresión, generalmente esos síntomas duran más de 2 semanas. Porque pues yo puedo estar triste hoy por alguna cosa, listo, eso no quiere decir que esté deprimida. Pero si hoy estoy así y mañana también y pasado mañana también y ya llevo una semana y seguí la otra, ya es una depresión muy profunda. Y a lo otro que eran las crisis de pánico. Entonces, las crisis de pánico es porque la persona ya siente mucho miedo y no hay razones para sentir miedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está sufriendo de crisis de pánico, va a sentir que el corazón le late muy fuerte, va a tener sudor, le va a costar respirar, va a tener temblores, va a tener mareos, cree que se va a morir o que se va a volver loco o loca. Y generalmente esas crisis así como con todo eso que siente, le pueden durar minutos, poquitos minutos o pueden durar mucho que la persona va a creer que eso, mejor dicho, es para toda la vida. ¿Sí? Eh, es feo. Y más se los digo yo porque yo pasé por crisis de pánico. Eso es horrible.
Eso es horrible realmente porque esas crisis de pánico pueden ir acompañadas de depresión. Sí, o sea, ¿por qué miramos todos estos tipos de trastornos? Porque el uno puede estar acompañado del otro, ¿sí? Entonces uno no puede decir que, ay, no, es que esto me pasa y este no, pueden mezclarse. Entonces, esos que acabamos de ver son trastornos que va a estudiar la psiquiatría y que el psiquiatra va a tener que medicar a su paciente. Mientras que en el caso de la psicología, como les estaba diciendo, el psicólogo no va a medicar. ¿Listo? Ahora sí, un momento, de la psicología clínica, que es una de las ramas de la psicología. Entonces, cuando hablamos de la psicología clínica se va a enfocar en diagnosticar y tratar trastornos mentales. ¿Mm? Entonces, la psicología clínica, ¿cómo va a tratar esos trastornos mentales? Entonces, primero que todo, su objetivo va a ser comprender, prevenir y aliviar la angustia psicológica y mejorar el bienestar emocional de los individuos, como nos dice acá. Porque la salud mental, cuando hablamos de Profe, salud ¿por qué se mental, escucha entrecortado? no sé, momento, a ver, me voy a devolver un poquito. ¿Me están escuchando ahí mejor? Profe, no se le entiende bien. Ay. Momento. Entonces, ahora sí. Estábamos hablando de la psicología clínica, ¿cierto? Entonces, eh, mm, Yurani, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Me están escuchando ahí? Que se escucha entrecortado. ¿Todavía? Se escucha entrecortado, sí, señora. Espérenme, les voy a enviar un nuevo link. Dale, profe. Steven, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Quién, Steven, profe? ¿me ayudas a leer? Sí, señora. Definición de la psicología clínica. La psicología clínica se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de trastornos
mentales. Es una disciplina que combina la teoría psicológica con prácticas terapéuticas. Bueno, vamos a ver por qué la psicología clínica es tan importante. Milena, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, profe. Objetivo de la psicología clínica. Los objetivos principales son comprender angustia psicológica y mejorar el bienestar emocional de los individuos. Entonces, cuando hay un psicólogo trabajando, digamos, en esos hospitales o en esas clínicas psiquiátricas, eso es lo que va a hacer ese psicólogo clínico. Va a ayudar a los pacientes a comprender de dónde viene su angustia. Va a ayudar al paciente a prevenir que vuelva la angustia. Va a ayudar a la paciente con esa angustia psicológica. ¿Para qué? Pues precisamente para mejorar el bienestar emocional de los pacientes. ¿Listo? Ahora, estábamos diciendo que la salud es importante en todos los ámbitos, no solamente el cuerpo, la mente. Entonces, vamos a ver por qué la salud mental es tan importante. ¿Listo? Héctor, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, profe. La salud, la salud mental es esencial para el bienestar general y la calidad de vida de la psicología clínica. Juega un papel crucial en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, promoviendo la salud emocional. Bueno, entonces, nos está diciendo acá, por ejemplo, por qué es tan importante la psicología clínica, ¿cierto? Porque imagínense todo lo que hace la psicología clínica. Va a hacer un diagnóstico psicológico, ¿cierto? ¿Para qué? Para buscando que haya un bienestar en la vida de las personas. Por eso la salud mental, cuando hablamos de la salud mental, hablamos de la calidad de vida. Si yo mentalmente estoy teniendo algún inconveniente, pues obviamente mi calidad de vida va a ser muy bajo, muy baja, ¿cierto? Vamos a ver. Bueno, estas teorías las vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué hace el psicólogo clínico? Ya dijimos que el psicólogo clínico lo que hace es, primero tiene que hacerle una evaluación psicológica al paciente, ¿cierto? Sí, debemos pasar primero por el psicólogo. Entonces, el psicólogo nos va a hacer una evaluación psicológica. Entonces, esa evaluación psicológica es uno va al psicólogo, le hace una entrevista, le va a hacer unas pruebas, lo va a observar lo que estábamos hablando del método científico, ¿cierto? ¿Para qué? Porque el psicólogo clínico necesita conocer el problema. Después de que ha conocido el problema, después de esta observación, va a hacer un diagnóstico. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Primero va a identificar cuáles son esos trastornos, ¿cierto? O esas dificultades emocionales que está teniendo el paciente. ¿Para qué? Para poderle dar un tratamiento. Entonces, ese tratamiento son unas terapias. ¿Listo? ¿Y qué van a hacer esas terapias? Esas terapias van a ayudar a prevenir que los problemas emocionales vuelvan a surgir. Entonces va a trabajar el problema
emocional del paciente. Eso es lo que hace un psicólogo clínico. Bueno, por acá no vamos a hablar tanto de esto porque si no nos vamos a quedar acá, pero sí vamos a hablar de unas personas importantes. Entonces, ¿quiénes han sido muy importantes dentro del desarrollo de la psicología clínica? Vamos a leer un poquito acá. Entonces, Yurani, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿A quién está por acá? Sarita, ¿me ayudas a leer, por favor? Destacadas figuras como Sigmund Freud. Freud, Carl, Sigmund señora, Freud. ese es Sigmund Freud, Carl Rogers y Aaron Beck han dejado un legado profundo en la psicología clínica, influenciando enfoques terapéuticos modernos y la comprensión de la mente Bueno, humana. estas tres personas han sido, mejor dicho, súper importantes. De pronto no hemos escuchado mucho de Carl Rogers o de Aaron Beck, pero sí son importantes. Quizás hemos escuchado más hablar de Sigmund Freud, ¿cierto? ¿Alguien había escuchado hablar de Sigmund Freud? No, De señora. pronto, Sarita. Bueno, entonces vamos a hablar de esos señores, a ver qué pitos, qué carajos con ellos. ¿Qué fue lo que dijo ese señor Freud? ¿Por qué es tan importante ese señor Freud? Resulta que Freud, eh, él era neurólogo, ¿sí? Y él fue muy importante porque gracias a él nació algo que se llamó o que se llama el psicoanálisis. Es una cuestión, es una teoría muy interesante. Hablar de psicoanálisis es una vaina muy bacana. A mí siempre me ha gustado mucho eso, muchísimo. Entonces, pues, ¿qué hace Freud? Pues que, ¿por qué es tan importante, digamos, acá en esta cuestión de la psicología? Porque él lo que hace es que empieza a proponer o empieza a decir que el comportamiento está influido por el inconsciente. O sea, nosotros tenemos un lado consciente y un lado inconsciente. Pero entonces él dice, el lado inconsciente es el que maneja nuestro comportamiento. ¿Cómo así el lado inconsciente? Los pensamientos y los deseos. ¿Cierto? Lo que yo pienso y lo que yo deseo, ¿sí? Es algo que yo no soy consciente de tener. ¿Cierto? Yo no soy consciente de tener esos pensamientos, yo no soy consciente de tener esos deseos. Yo, por ejemplo, deseo ahorita tomarme un caldo con costilla, pero yo no soy consciente de sentir ese deseo, o sea, simplemente llegó el deseo y es parte de mi inconsciente, ¿cierto? Entonces, él manifiesta que ese inconsciente es una parte de la mente. Entonces, ¿la mente qué hace? La mente guarda recuerdos. Usted está enamorado o está enamorada y usted va a guardar recuerdos de es que cuando tal cosa y voy a recordar. Eso es lo que está haciendo su inconsciente. Por eso hay veces que uno dice que uno en el amor a veces actúa más desde la inconsciencia que desde la conciencia, ¿cierto? Uno en el inconsciente guarda los recuerdos
guarda los deseos, guarda traumas, ¿cierto? Entonces el inconsciente va a hacer o va a influir en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros sentimos y en lo que nosotros hacemos. Yo quizás no lo noto, o sea, para mí va a ser difícil notar cómo el inconsciente influye en mi pensamiento. Nos va a ser difícil comprender cómo el inconsciente influye en lo que sentimos. Obviamente, uno no lo nota. Uno no lo nota como se puede notar cuando el aire sopla y mueve un árbol. Es imposible notar lo que hace el inconsciente. Entonces, Freud dice que la mente se va a dividir en tres partes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la clase pasada que el alma se dividía, según Sócrates, según Aristóteles, en tres partes? En este caso vamos a hablar es de la mente. Ya no estamos hablando del alma, estamos hablando de la mente. Se va a dividir en tres partes. Va a haber algo que se llama el ello. Cuando hablo del ello, el ello según Freud son los deseos, los impulsos, esa parte instintiva, lo que es el placer. Pero va a haber otra cosa que es el yo. Cuando hablo del yo, estoy hablando del ego. Entonces, el ego o el yo es esa parte racional que va a estar ahí como un mediador, un solucionador, por así decirlo, un mediador entre lo que es el ello y lo que es el superyo. O sea, el ego está en la mitad del ello y del superyo. ¿Y qué es el superyo? El superyo es el superego, él lo llama el superego. Entonces, el superego son las normas, el superego es la moral. Cuando hablo de la moral es lo que está bien o lo que está mal. Entonces, el ello es el deseo, el superyo es la moral, pero en medio del ello y del yo está el ego, ¿cierto? Entonces, como que está ahí en medio. Entonces, ¿por qué habla de estas tres fases? Porque resulta que nosotros tenemos algo que son unas etapas de desarrollo, ¿sí? Entonces, esa es la estructura de esas etapas de desarrollo porque nosotros desarrollamos una personalidad y la personalidad se va a dar en la mente de esa manera, con el ello, con el ego y con el superyo. ¿Listo? Ahora, generalmente, cuando nosotros nacemos, cuando nace el niño va a pasar por unas etapas de desarrollo que él llama las etapas de desarrollo psicosexual, ¿sí? Entonces, esas etapas de desarrollo psicosexual para Freud van a tener como, a ver, ¿cómo le decimos? Es que no sé, ahí se me va como bueno, eh, unos nombres, ¿sí? Estas etapas de desarrollo psicosexual de Freud van a ser aproximadamente unas, ¿qué les digo? Son unas 5. ¿Listo? Entonces, la primera etapa de desarrollo psicosexual se va a dar en la infancia. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de etapas de desarrollo psicosexual en la infancia? Porque la energía sexual, siempre vamos a hablar de energía sexual, se va a enfocar en algo que se llaman las zonas erógenas. ¿Listo? Entonces,
Todas esas etapas las viven los niños, es algo normal, ¿cierto? Y esas etapas son necesarias para poder formar la personalidad de una manera muy equilibrada. Entonces, si hay un problema con una de esas etapas, posiblemente cuando se llega a ser adulto es que va a haber una fijación. Si una de esas 5 etapas se vio cohibida o no abordada, en la adultez se va a notar. Entonces, por ejemplo, una etapa psicosexual se va a dar cuando el nené tiene máximo 1 año. Desde que el niño nace hasta el primer año, se va a llamar la etapa oral. Entonces, todo va a darse en la boca. La boca se va a llamar, va a ser la zona erógena. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la zona erógena, estamos haciendo referencia, en este caso digamos que hablamos de Freud, a una parte del cuerpo que es sensible al placer. ¿Listo? Entonces, en las etapas en estas etapas psicosexuales, las zonas erógenas o las zonas que son fuente de placer físico y placer psicológico para el niño van a ser varias. Entonces, la primera zona erógena es la boca. ¿Listo? Entonces, el niño va a sentir placer en la boca. ¿Qué tipo de placer? El niño va a sentir placer por succionar, el niño va a sentir placer por morder, por chupar. Entonces, por eso el pecho, por eso el biberón, por eso uno ve que los niños desde que nacen hasta más o menos el primer año, todos se lo echan a la boca y no, ay, que no, que no, que no, que no. Esa es una etapa normal de los bebés hasta el primer año. Todos se quieren echar a la boca, ¿sí? Que uno, ay, pero mire, ay, no, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando al niño ya le empiezan a quitar el pecho, ¿cierto? Que es lo que nosotros llamamos el destete, eso para el niño genera un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto de destete, cuando yo no dejo que el niño supere por sí solo esa etapa del succionamiento de todo eso con su zona erógena, que es la boca dentro del primer año, entonces cuando llega a la adultez, la persona va a comer mucho, va a fumar, se va a volver una persona dependiente. Traiga a la mente personas que sean fumadoras. Posiblemente esas personas fumadoras durante su etapa oral, es decir, durante su primer año de vida, tuvieron algún problema. Puede ser que no pudieron ser alimentados por el pecho de mamá durante ese tiempo, o puede ser que le negaban la posibilidad de pronto de jugar con objetos y echárselos a la boca para disfrutar esa parte de su zona erógena durante esa etapa oral. ¿Listo? Ahora, hay otra etapa que ya sigue a esa, que es la etapa anal. Entonces, la primera etapa es hasta el primer año. La segunda etapa va a ser hasta los 3 años, que es esta etapa anal. Entonces, si en la primera etapa, que era la etapa oral hasta el primer año, la zona erógena era la boca, en la etapa anal, la zona erógena, pues obviamente va a ser el ano. ¿Listo? Entonces, el nené hasta los 3 años, vamos a hablar de lo que es el control de esfínteres, ¿cierto? El niño va a buscar como retener el popó o va a querer hacerse popó, ¿cierto? Entonces,
Sueños que, ¡pum!, se hicieron popó. Ah, pero es que mire, pues, pao, pao, le empiezan a pegar, que por qué no. No, ahí cuando estamos haciendo eso, cuando estamos en el proceso de enseñarle al niño a ir al baño, ahí puede entrar esa etapa en conflicto. Entonces, si conocemos o somos personas que estamos como obsesionadas con el orden o somos personas muy desordenadas, es precisamente porque en esa etapa anal hubo un conflicto. Entonces, si usted es súper desordenado o conoce a alguien muy desordenado, hay posibilidad que en esa etapa de analidad haya habido un conflicto en el entrenamiento para ir al baño. Entonces, ¿cómo así? Que lo golpeaban porque se hacía popó. Que lo golpeaban o lo regañaban porque no quería hacer popó. ¿Listo? Eso es lo que puede pasar cuando estamos afectando esa etapa anal de los niños. Ahora, eso es hasta los 3 años. Ya después de los 3 años hasta los 6 se llama la etapa fálica, cuando hablamos del falo, del genital. Entonces, el falo no solamente es el pene del hombre. Cuando hablamos de la etapa fálica, estamos hablando de los genitales, ya sea del hombre o de la mujer. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar entre los 3 y los 6 años? El niño o la niña tiene curiosidad por explorar su cuerpo, ¿sí? Y es normal. ¿Por qué? Pues porque se está dando cuenta que tiene diferencias sexuales, porque ya empieza a compartir con niños o con niñas, niños de su misma, sexualidad, ¿cierto? Entonces, entre niños o de pronto ya están en el jardín niños y niñas, entonces empiezan a dar cuenta que tienen cosas diferentes. Entonces, ahí es donde hay un conflicto. Se entra en un conflicto que se llama, no sé si ustedes han hablado o han escuchado hablar del complejo de Edipo. ¿Alguien ha escuchado hablar del complejo de Edipo? ¿No? ¿O alguien ha escuchado hablar de algo que se llama el complejo de Electra? No, profe. Entonces, cuando hablamos del complejo de Edipo, el complejo de Edipo le pasa a los niños y el complejo de Electra le pasa a las niñas. ¿Listo? Entonces, el complejo de Edipo es, em, es como un deseo, es una emoción que le pasa a los niños, ¿listo? Que nace desde una historia que escribió Sófocles. Entonces, esa historia es una tragedia griega, como todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? O sea, todo viene desde Grecia. Entonces, es la historia de Edipo, que él mata a su papá y se casa con su mamá. Entonces, se le llama el complejo de Edipo, o Freud lo llama el complejo de Edipo, porque es la manera como se explica el deseo inconsciente de todos los seres humanos en su niñez. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del complejo de Edipo y este ejemplo de la historia es porque el niño crea una atracción de manera inconsciente hacia su mamá.
y empieza a generar una especie de rivalidad con su papá, pero no es consciente, o sea, es un niño. O sea, el niño no va a decir, ay, es que me enamoré de mi mamá y voy a matar a mi papá. No, o sea, es algo muy normal en esa etapa, hasta los 6 años. ¿Listo? Entonces, va a competir el niño por el amor de su mamá. ¿Con quién? Pues va a competir con el papá por el amor de su mamá. ¿Listo? Entonces, eh, ahí es donde se va a generar el conflicto. Ese es uno de los conflictos que se viven en esa etapa fálica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño va a crear dependencia, se va a pegar a su mamá. Se va a decir, ama a su mamá. Entonces va a tener celos y va a tener enojo hacia el papá, ¿sí? Pero le va a tener como una especie de miedo al papá porque lo siente que es una figura de poder. ¿Listo? Entonces, ahí es donde llega a ver el conflicto en esa etapa fálica porque se va a producir como lo Freud lo llama la angustia de castración. ¿Sí? La angustia de castración es que el niño tiene miedo que el papá lo vaya a castigar por desear a su mamá. Pero es que el niño no desea a su mamá de manera sexual como un hombre o una mujer. ¿Cierto? Es un deseo de amar a su mamá. Entonces, para poder ayudar al niño, digamos, en esas fases, estoy hablando del niño varón, ¿no? Entonces, eh, hay que ayudar al niño a identificar su género, su rol como niño, como masculino, ¿cierto? Ayudar a que el niño se identifique eh, tomando al papá como un ejemplo, ¿cierto? A identificar a su papá como un modelo. Eh, pero ahora viene la cuestión, digamos, de lo que llamamos del complejo de Electra. Eso es con el niño, pero ahora con la niña, ¿cómo se va a dar? Entonces, también el complejo de Electra va a nacer de un mito. ¿Listo? Entonces, también ese complejo de Electra es ese vínculo, ese conflicto que tiene la niña hacia su padre, ¿cierto? Entonces, Electra ayuda a matar a su mamá para vengar la muerte del papá. Entonces, Electra es como una figura mitológica, ¿cierto? Entonces, em, es como el femenino del complejo de Edipo, ¿sí? Entonces lo mismo, la niña va a sentir atracción inconsciente hacia el papá, va a sentir que la mamá es la rival, va a tener celos por el papá, entonces va a sentir celos o le va a sentir rechazo hacia la mamá. Entonces, eh, a partir de estas dos situaciones, de estos dos complejos, el de Edipo y el de Electra, hay algo que se llama la envidia del pene. Entonces, cuando hablamos de la envidia del pene, es porque hay una diferencia entre el hombre y la mujer y la niña va a sentir envidia del pene porque la niña va a creer que fue castigada y que le quitaron algo muy importante. Entonces, eso es lo que va a generar como esa rivalidad con la mamá y por eso va a buscar al papá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando están viviendo esos conflictos los niños o las niñas en esa etapa fálica que estamos tratando de comprender, quiere decir que, digamos, en la edad adulta, una persona que no haya resuelto el complejo de Edipo o no haya resuelto el complejo de Electra, quizás va a tener un problema de identidad de género.
Ah, pero es que porque es homosexual, pero porque es bisexual, pero porque es lesbiana, pues tenemos que remontarnos a la etapa fálica. O sea, entre los 3 y los 6 años, ese niño o esa niña tuvo un problema de su cuerpo. No por eso etapa de latencia. Se fue el audio. Entonces, perdón que se quedó ahí como congelado. Les estaba diciendo, somos las tábulas rasas, pero en la tabula rasa la experiencia me tiene que ayudar a crecer. Con la autobiografía en 5 pasos que vimos, la voy a leer de nuevo. Dice, autobiografía en 5 pasos. Estoy perdido, me siento impotente, no es culpa mía, tardo una eternidad en salir de él. O sea, la calle puede ser cualquier situación de mi vida. Me caigo dentro de esa situación de mi vida. Siento que estoy perdido, que estoy perdida, me siento impotente porque siento que eso no es culpa mía y me toma tiempo salir de esa situación. Listo. Ese es el primer acto de la autobiografía. Vamos con el segundo acto. Vuelve, pasa la situación, ¿no? Bajo por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Finjo no verlo. En palabras que les dije a los muchachos ayer que les estaba explicando esto también. Y lo voy a decir acá con personas adultas que sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del finjo no verlo. Cuando digo que finjo no verlo es porque me estoy haciendo el huevón. ¿Cierto? Sí. Me Sí. voy a hacer el marica. Así se las pongo. Porque es que hay veces hay que hablar a calzón quitado para entender las cosas. Me hago el marica para no verlo. Me vuelvo a caer en esa vaina. No puedo creer que esté en ese mismo lugar. Y me sigo excusando diciendo que no es culpa mía. Todavía me vuelve a llevar tiempo salir de esa situación. Tercer paso de la autobiografía. Bajo otra vez por la misma calle, es decir, otra vez la misma situación. Hay un hoyo profundo en la acera. Veo que está allí. Caigo en él de todos modos. Es un hábito, o sea, ya caí en la miércoles, pero me gustó seguirme cayendo en la miércoles y vuelvo y la embarro y vuelvo y la embarro porque ya me acostumbré. Se me volvió un hábito. Tengo los ojos abiertos porque sé lo que está pasando. Sé dónde estoy. Es culpa mía y sé que es culpa mía caerme ahí nuevamente.
salgo inmediatamente de él. Cuarto paso, bajo por la misma calle, vuelve a pasar la situación. Hay un hoyo profundo en la acera, paso por el lado, entonces trato de no repetirlo. Y el último paso de todos es, me voy por otra calle, bajo por otra calle. Vamos a ver estas clases de psicología, lo poquito que hemos podido aprender y lo poquito que han podido interpretar de esta autobiografía en 5 pasos. ¿Qué le han sacado de provecho a esta autobiografía en 5 pasos y cómo la van a poder aplicar en sus vidas? ¿Van a seguir bajando por la misma calle? ¿O se van a dar la No, posibilidad y la oportunidad a ustedes mismos de bajar por otra calle? Les dejo esa reflexión. Y con esta reflexión terminamos la clase de hoy, muchachos. ¿Listo? Profe, perdón, una preguntita, las clases del lunes, ¿cómo van a ser si es festivo? Ay, está bien, pues dictamos clase el lunes festivo. Eso. Eso, profesora, no descanse, ¿cierto? Ustedes me tienen así como los de la derecha. Trabaje, 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 vaga. Uy, no, tampoco. Me va a tocar decirles los cabal. Uy, no,